Buenas noches, mi gente, buenas noches. Aquí se encuentra Milton el Cubano y quería compartir algo con ustedes, y esto lo quiero hacer de una manera muy seria, muy seria. Eh, el fin de los tiempos se acerca, pero no estoy hablando de una temática bíblica, no estoy hablando de algo teológico. Estoy hablando de algo que está aconteciendo en la sociedad cubana por los movimientos, podría decir, telúricos sociales que han pasado en los últimos meses y en los últimos años. Pero un día una persona me dijo, no, el problema es que en Cuba internacionalmente no se hace más porque para el status quo universal y para las grandes potencias necesitan que el país no sea un caos a la deriva. O sea, siempre las organizaciones internacionales apoyan, aunque sea una dictadura, aunque se esté cometiendo lo que se esté cometiendo, pero siempre van a apoyar a aquella persona que tiene el control de la sociedad. Y esto lo hemos visto en Venezuela, porque nadie puede decir que el pueblo venezolano no ha salido para las calles y ha protestado por sus derechos. Pero como no ha habido todavía una persona que mantenga el control de la sociedad, es por eso que ese régimen todavía perdura. Y en Cuba acontece la misma cosa. Pero sucede que la atención de las cosas que acontecen en Cuba se han enfocado más en las agencias, y no diría agencias, sino en los youtubers, en los programas que por internet denuncian los problemas que tiene Cuba. Y o principalmente el cubano, desconoce cuáles son las figuras que representan el pensamiento disidente cubano o las otras maneras de ver la política en Cuba. O sea, el cubano solo escucha de Daniel Ferrer, de José Daniel Ferrer, ha escuchado poco hablar de Orlando Payá, pero también existen otros pensadores cubanos, existen otros políticos cubanos, existen tendencias políticas dentro y fuera de Cuba que deberían ser más conocidas por el cubano, que no tienen ni ápice de idea, que existen cubanos libres, cubanos seres pensantes, muy inteligentes, muy capaces, que tienen propuestas para que en Cuba exista un programa de desarrollo para poder crecer como economía, para poder crecer como potencia, para poder crecer como nación. Y les voy a decir algo más. Si Cuba fuera una nación libre, si los cubanos tuviésemos libertad, fuésemos un país netamente desarrollado. Y eso, ¿por qué me atrevo a decirlo? Porque si en los años 1800 cubanos que todavía bajo el yugo español eran grandes hacendados, grandes poderosos, que incluso eran personas que tenían influencia en la economía norteamericana. Estoy hablando de uno de nuestros padres fundadores, Francisco Vicente Aguilera. Estoy hablando de Carlos Manuel de Céspedes. Estoy hablando de muchos cubanos hacendados, pensadores, millonarios, que con su dinero ayudaron inclusive a que los Estados Unidos tuviera la independencia. Muchos cubanos prósperos tenemos hoy en Miami, muchos cubanos prósperos tenemos en Panamá, muchos cubanos prósperos tenemos en España, muchos cubanos que tuvieron negocios, que tuvieron ideas, que tuvieron empresas de éxito y las perdieron, salieron al exilio y triunfaron. Y hoy por hoy una de las muestras de lo que podía haber hecho un cubano libre es Miami. Y podemos hacer la pregunta, ¿ustedes se imaginan si Cuba fuera libre, dónde estuviésemos? Y otra pregunta que te voy a decir, a esos que creen que nosotros no tenemos otras personas que puedan tomar decisiones, otras personas que sean capaces de crear un proyecto, yo estoy convocando como un cubano libre, estoy convocando a esos líderes que por favor, los medios también, los medios que son los que transmiten las denuncias del pueblo cubano, que se sumen por favor a
a que las personas conozcan quiénes son estos líderes políticos que también en Cuba tenemos. Que las personas conozcan de qué se trataba el proyecto Varela. Que las personas conozcan cuál es la propuesta que tiene la UNPACU y los otros movimientos políticos cubanos que se encuentran fuera en el exilio. Y llamar a todos esos líderes, por favor, a convocarlos a un consenso, a un plenum, a una reunión o como le quieran llamar, para que ellos propongan un plan de transición a la libertad y para que también las organizaciones internacionales puedan conocer de que existe un consenso de cubanos, pero hacerlo público, un consenso de todos los líderes cubanos y que los medios que los cuales los cubanos utilizamos para enterarnos de las denuncias sean los medios que cubran este evento. Este evento puede ocurrir en cualquier ciudad libre del mundo, puede ser aquí en Miami, Estados Unidos, que es donde se encuentra la mayoría de la población cubana, o se puede hacer en países democráticamente cercanos como lo es Costa Rica. En Latinoamérica tal vez sea Uruguay otra puerta que pueda servir, o la Argentina de hoy, que pueda servir como sede para que ocurra este consenso donde los cubanos libres podamos trazar un proyecto de transición. Porque, basándonos en los términos que utilizan los gobernantes, los mandatarios cubanos, ellos no son idóneos para llevar a nuestro país al desarrollo. Y si buscamos el propio concepto que ellos dijeron, que fue de idoneidad demostrada, ellos nos demuestran que no son idóneos porque en 65 años han llevado el país al declive. Y voy a seguir hablando de estos temas. Pero también quiero tocar algo antes de terminar. Por favor, veamos que nuestra sociedad cubana se ha ido denigrando, se ha ido degradando, ha ido involucionando. ¿Y por qué hablo de esto? Cuando vemos los inicios de la sociedad cubana, partiendo desde el padre Varela, que fue el que nos enseñó a pensar, y leemos los escritos de él, leemos los escritos de José de la Luz y Caballero, leemos los escritos de José Martí, leemos los escritos de personajes históricos un poco más contemporáneos, y vemos el vocabulario que tiene la juventud actual cubana, nos hemos permitido o nos podemos dar cuenta que nuestro país ha ido evolucionando grandemente. Cuba ha dado grandes empresarios, inclusive uno de los más grandes empresarios del mundo, Jeff Bezos, su padre es cubano y a él le debe el legado de haber creado una de las empresas más grandes del mundo, que es Amazon. Vemos que los cubanos que estamos emigrando hoy hacia los Estados Unidos no tienen la misma calidad de pensamiento emprendedor que tienen aquellos cubanos de hace 30 años atrás. Y no es que esté desmeritando labores que son honestas, pero los cubanos de hace unos 20, 30 años atrás, 40, 50, eran grandes empresarios y hoy tienen grandes instituciones. Entonces, pensemos en esto, por favor, llamemos al consenso de estos tanques pensantes y llamamos a la reflexión para crear ese proyecto y para que sea creíble de que nuestra lucha, la lucha por la libertad de Cuba, es real. ¿Ok? Muchas gracias, Milton el Cubano. Un beso.